Vamos a resolver el siguiente circuito resistivo y el enunciado dice: del siguiente circuito eléctrico determinar la potencia en cada una de las resistencias y la potencia total. Para poder identificar cuántos cálculos voy a tener que hacer de corrientes y voltajes, voy a enumerar las resistencias. En este caso tenemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, voy a tener que calcular 9 veces la corriente, una por cada resistencia, o el voltaje, uno por cada resistencia, o en su caso, tanto el voltaje como la corriente para cada una de las resistencias. ¿Por qué? Hay que recordar que cuando se quiere la potencia en una resistencia, se conoce como potencia media, y nosotros, para no cometer errores, le agregamos un subíndice M para indicar que es la potencia media, activa, real o promedio. Y le vamos a agregar todavía un subíndice K para indicar qué potencia estamos calculando, si la potencia media de la resistencia 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, 6, 7, 8 o 9. Y recuerden que hay tres ecuaciones. La primera nos dice que la potencia media en una resistencia pues es igual al voltaje de la resistencia por la corriente de la resistencia. La otra ecuación es que la potencia media en una resistencia es igual al voltaje de la resistencia elevado al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Y la tercera ecuación que nos dice que la potencia media en una resistencia es igual a la corriente de la resistencia elevado al cuadrado por el valor de la resistencia. Y las unidades siempre son watts. En este caso vamos a usar vamos a trabajar con el circuito a través de reducciones para poder aplicar divisores de voltaje o ley de Ohm según sea el caso que se nos presente. Y vamos a iniciar por simplificar el circuito. Entonces vamos a simplificar el circuito. ¿De qué manera? Pues haciendo reducciones. ¿Y qué haríamos? Lo que se puede ver del circuito es que tenemos una rama formada por tres resistencias en serie que está en paralelo con una rama formada por una resistencia. Como tengo dos ramas de resistencias en paralelo, pues puedo aplicar el producto entre la suma. Y entonces puedo decir que mi resistencia va a ser igual al producto entre la suma de las dos ramas que están en paralelo. Una rama vale 200 y la otra rama, que sería el resultado que se obtenga de sumar las resistencias que están en serie. Esto es 150 más 70 más 80. Y el denominador, que sería 200 más el resultado de sumar las resistencias que están en serie, que ya sabemos que son 3. Al realizar operaciones, lo que nos queda es que esta resistencia equivalente vale 120 ohms. Entonces ya tenemos un circuito más simple y entonces vamos a escribir el nuevo circuito. Nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos la fuente de voltaje, las dos resistencias que están en serie a la fuente, tenemos la resistencia 3 y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para indicar que aquí tenemos un punto que vamos a llamar X y aquí este punto de acá es el mismo punto de aquí que le vamos a llamar Y. Y quiere decir que la resistencia 3 y 4 que tenemos, a pesar de la forma en que se ve, están en paralelo. Entonces la vamos a escribir aquí en paralelo, respetando el punto X y al punto Y. Tenemos entonces la resistencia que está en paralelo. Nos quedaría una resistencia más y la equivalente que se obtuvo. Entonces tendríamos aquí a la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4, la resistencia 5 y en este caso la resistencia A.
Ya tenemos un circuito más simple. Podemos simplificarlo todavía. ¿De qué manera? Pues vamos a tener una resistencia reduciendo primero las dos que están en serie. Vamos a simplificar nuevamente el circuito. Vamos a reducir esas dos resistencias sumándolas. Tenemos una resistencia que le vamos a llamar B, que va a ser igual a la resistencia 5 más la resistencia A. Ya sabemos que la resistencia 5 vale 60, más la resistencia A, que es 120. Esto va a ser igual a 180 ohms. Ya tenemos un circuito más simple todavía. Hay que escribir nuevamente el circuito. ¿Qué nos va a quedar? Tenemos el siguiente circuito, la fuente de voltaje de 50, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4 y ahora la resistencia B. Seguimos teniendo aquí los puntos X y Y. Entonces tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, la 3, la 4 y ahora la resistencia B. Podemos simplificar todavía más nuestro circuito para que sea más fácil realizar operaciones y vamos a hacerlo reduciendo las resistencias que están en paralelo. ¿Hasta cuándo vamos a detenernos de las reducciones? Bueno, hasta que tengamos un circuito que nos permita calcular voltajes o corrientes de una manera más fácil al momento de tener la menor cantidad de elementos y después nos vamos a ir regresando para hacer los cálculos que requerimos. En este caso vamos a tener una resistencia C que se va a obtener por tener tres resistencias en paralelo, pues aplicando el inverso de la suma de los inversos. Sería 1 sobre la resistencia 3, que vale 120, más 1 sobre la resistencia 4, que vale 360, más 1 sobre la resistencia B, que ya sabemos que vale 180. Entonces, al realizar operaciones de esas resistencias, obtenemos un equivalente de 60 ohms. ¿Sí? Obtenemos una resistencia de 60 ohms y entonces hay que escribir el nuevo circuito. Que tenemos a la fuente de 50 volts, tenemos a la resistencia 1, la resistencia 2, y aquí detalle, no hemos perdido los puntos X y Y, y entre esos puntos X y Y ahora quedó la resistencia C. Entonces tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia C. Y ya con ese circuito podemos empezar a calcular voltajes y corrientes de los elementos. Como vamos a respetar la corriente de la fuente que va a seguir en sentido convencional de más a menos, entonces los voltajes se van a quedar positivos porque van a llevar ese sentido todos. El sentido convencional de la corriente. O las corrientes que calculemos se van a calcular bajo esa dirección. ¿Qué podemos obtener? Primero, si nos damos cuenta
al obtener el voltaje en la resistencia C, que es el voltaje que hay entre los puntos X y Y, pues estaríamos obteniendo el voltaje de los puntos X y Y y tenemos 1, 2 y 3 resistencias en paralelo, que se hizo la reducción de ella para poder hacer una sola, pero por estar en paralelo, si calculamos el voltaje en RC, calculamos el voltaje de 3, de la resistencia 3, de la resistencia 4 y de la resistencia B, que nos puede servir para después calcular otros voltajes y corrientes. Y también podemos obtener la corriente, ¿por qué? Porque la corriente en serie es la misma y entonces ya nada más haremos un cálculo para obtener la corriente de la resistencia 1 y de la resistencia 2. Entonces, primero vamos a obtener el voltaje en la resistencia C. Tenemos un circuito serie formado por resistencias y una fuente de voltaje. Podemos aplicar divisor de voltaje. Y entonces, el divisor de voltaje, cuando tenemos resistencias, me dice que el voltaje, en este caso en la resistencia C, recuerden que siempre es un cociente, esto es una división. En el numerador siempre va la fuente, que para nuestro caso es 50, y la vamos a multiplicar por la resistencia donde deseamos conocer el voltaje, que es RC, cuyo valor es 60, entre la suma de las resistencias que están en serie, que es la resistencia 1, su valor es 30, la resistencia 2, su valor es 110, y la resistencia C, cuyo valor es 60. Haciendo operaciones para obtener el resultado, nos queda que es de 15 volts. Y entonces, con eso, ¿qué podemos decir? Que al momento que obtuvimos el voltaje de la resistencia C, bueno, pues obtuvimos el voltaje de la resistencia 3, que es igual al voltaje de la resistencia 4, que es igual al voltaje de la resistencia B, y que es igual al voltaje de la resistencia C. Y esto es 15 volts. Repito el por qué, porque el voltaje que hay entre X y Y que acabamos de obtener es el mismo voltaje que hay entre estos puntos X y Y. Significa que ya conocemos el voltaje de 3, el voltaje de la resistencia 4 y el voltaje de la resistencia B. ¿Cómo vamos a calcular la corriente? Porque nos conviene la corriente de 1 y 2, pues aplicando ley de Ohm. Además, la corriente, vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Aplicando ley de Ohm, vamos a obtener la corriente en la resistencia C. ¿Por qué la corriente en la resistencia C? Para no trabajar mucho, ya conocemos el voltaje de la resistencia C y lo vamos a dividir sobre el valor de la resistencia C. Es decir, el voltaje que es 15, la resistencia C que vale 60, nos va a dar 0.25 amperes. ¿Y qué logramos con eso? También podemos decir que entonces, como estas tres resistencias están en serie, bueno, todos mis elementos están en serie, al momento que calculamos la corriente en la resistencia C, calculamos la corriente de todos mis elementos. Esto implica que la corriente 1 es igual a la corriente de la resistencia 2 y es igual a la corriente de la resistencia C, que es igual a 0.25 amperes. Y entonces, al momento, lo que ya hemos obtenido es el voltaje de la resistencia 3, el voltaje de la resistencia 4, la corriente de la resistencia 1 y la corriente de la resistencia 2. ¿Qué nos falta determinar todavía? Pues ya sea el voltaje o la corriente en la resistencia 5
o el voltaje en la o corriente en la resistencia 6, o el voltaje o la corriente en la resistencia 7, 8 y 9. Son los valores que nos hace falta obtener. Vamos a trabajar con el circuito. Voy a borrar una parte de ellos. Me voy a auxiliar hasta aquí. ¿Por qué? Recuerden que esta RB se está obteniendo de 5, de la suma de 5 y RA, porque esas dos resistencias están en serie. Y estas dos resistencias quedaron exactamente entre los puntos X y Y. ¿Qué significa eso? Que entonces ya conocemos el voltaje que hay desde este punto hasta este punto. Y podemos trabajar de manera independiente al circuito para obtener voltajes y corrientes. Entonces voy a borrar a partir de aquí porque me voy a auxiliar del circuito que tenemos en la parte superior. Y vamos a decir aquí que entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en el punto X y en el punto Y. ¿Por qué? Porque ya conocemos el voltaje que hay entre el punto X y Y. Y en este caso tenemos dos resistencias. La resistencia 5 y la resistencia A. Recuerden que el voltaje entre los puntos X y Y es el voltaje de la resistencia C, que ya sabemos que vale 15. ¿Qué conocemos entonces? Que aquí hay una caída de tensión entre X y Y de 15 volts. Tenemos dos resistencias en serie y podemos aplicar un divisor de voltaje para conocer el voltaje en la resistencia 5 y el voltaje en la resistencia A, que, regresándonos del circuito, el voltaje de la resistencia A está formada por una rama y dos ramas en paralelo. Al momento que obtengamos el voltaje en la resistencia A, obtenemos el voltaje de la rama donde está la resistencia 6 y el voltaje de la rama donde están las resistencias 7, 8 y 9. Y entonces ya no tendríamos que calcular el voltaje de la resistencia 6 y ya decidiríamos cómo calculamos el voltaje o la corriente en la resistencia 7, 8 y 9. Entonces, como ya conocemos el voltaje entre X y Y, que es el voltaje de la resistencia C, que vale 15, ahora me enfoco en estos dos elementos y voy a aplicar divisor de voltaje. Ya aplicamos, vamos a aplicar divisor de voltaje y entonces decimos que el voltaje en la resistencia 5, que es esta, va a ser igual a 15, que es la fuente, porque ese es el voltaje que hay entre los puntos X y Y, por la resistencia 5, que ya sabemos que es la de 60, entre la suma de la resistencia 5, que es 60, más la resistencia A, que es 120. Entonces, realizando operaciones, nos queda que esto es 5 volts. Y también vamos a calcular el voltaje en la resistencia A, que va a ser igual, de nuevo, una división, en donde en el numerador va la fuente, que es 15, por la resistencia donde deseo conocer el voltaje, que es la R, su índice A, que es 120, entre la suma de las dos resistencias, que es 60 más 120, y eso nos va a dar 10 volts. ¿Por qué 10 volts? Porque recuerden que la suma de los voltajes nos debe de dar el voltaje de excitación, que en este caso es 15. La suma de estos dos voltajes nos debe de dar 15 y aquí se está cumpliendo. Entonces, como ya obtuvimos el voltaje de la resistencia 5, ya también obtuvimos el voltaje de la resistencia A. ¿Y qué podemos decir? Bueno, esta parte de aquí ya la podemos borrar. Y entonces, ¿qué podemos decir? Al momento que calculamos el voltaje de la resistencia A, ya calculamos el voltaje de la resistencia 6. O, cambiando de puntos,
Ahora vamos a llamar a este punto que está aquí M, y ese punto M es donde está el paralelo de 6 y la rama de estas tres resistencias en serie. Como ya calculamos el voltaje y ese punto es ¿quién? Pues es el punto M, y aquí está el punto Y porque esta es una extensión nada más de Y, que es lo que tenemos aquí. Es decir, ya calculamos el voltaje de M a Y, que es el voltaje de la resistencia A. ¿Y qué es lo que podemos decir? Bueno, pues que el voltaje 6 es igual a 10 volts. Eso es de lo que ya estamos seguros. ¿Qué nos faltaría calcular? Pues el voltaje o la corriente de la resistencia 7, 8 y 9. Y que decimos además que ya conocemos, pues ya tenemos el voltaje entre el punto M y el punto Y. Aquí lo tenemos. Ese es el voltaje en la resistencia A. Y tenemos tres resistencias que están conectadas en serie, y esas resistencias son la resistencia 7, la resistencia 8 y la resistencia 9. ¿Qué conocemos ya? Pues el voltaje que hay entre estos dos puntos, y ese voltaje es, en este caso, 10 volts. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a aplicar divisor de voltaje porque nos tardaríamos demasiado en obtener los datos. Vamos a aplicar ley de Ohm. ¿Por qué? Porque estas tres resistencias quedaron en serie. Y como ya conocemos el voltaje, pues vamos a aplicar ley de Ohm para conocer la corriente de las resistencias. ¿Qué vamos a hacer? Pues aplicando ley de Ohm, que estaríamos obteniendo la corriente en la resistencia 7, que es igual a la corriente en la resistencia 8, y es igual a la corriente en la resistencia 9, porque están en serie, y va a ser igual al voltaje al voltaje RA sobre la suma de las resistencias, o podemos decir que es igual al voltaje 10, que es el que hay entre los dos puntos, entre la suma de las resistencias que están en serie, que sería 150, que es lo que vale la resistencia 7, 70, que es lo que vale la resistencia 8, y 80, que es lo que vale la resistencia 9. Y entonces, al realizar operaciones, tenemos que esta corriente, la corriente 7, que es igual a la corriente de la resistencia 8 y es igual a la corriente de la resistencia 9, va a ser igual a 0.08333 amperes. Y entonces ya obtuvimos las corrientes y voltajes de todas las resistencias que forman el circuito, y ya podemos calcular la potencia media de cada resistencia y la potencia total. Bueno, entonces ya puedo borrar el circuito. Voy a retomar los datos. ¿Qué voy a tener? Bueno, pues ya sabemos que la corriente 1 y 2, es decir, la corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente de la resistencia 2 y es igual a 0.25 amperes. Se obtuvo el voltaje de la resistencia 3, que es igual al voltaje de la resistencia 4, que es igual a 15 volts. Se obtuvo el voltaje de la resistencia 5, que es igual a 5 volts.
se obtuvo el voltaje de la resistencia 6, que es 10 volts, y además se obtuvo la corriente de la resistencia 7, que es igual a la corriente de la resistencia 8 y es igual a la corriente de la resistencia 9 por estar en serie, y es de 0.08333 amperes. Y entonces vamos a usar la ecuación de potencia media que mejor nos convenga. ¿Qué vamos a hacer? Pues obtener la potencia de cada una de las ramas, y podemos decir que calculando la potencia de cada rama, o de cada resistencia, de manera más correcta sería de cada resistencia, vamos a usar la ecuación según el dato que tenemos. En este caso, de la potencia media en la rama 1, como conocemos la corriente de la rama 1, pues va a ser la corriente de la rama 1 elevado al cuadrado por el valor de la resistencia 1. Esto es 0.25 elevado al cuadrado por 30. Recuerden que vamos a usar como máximo 5 decimales, y entonces obtendríamos en este caso 1.875 y son watts las unidades. Podemos ya calcular la potencia media de la rama 2, que como conocemos su corriente, pues va a ser igual a la corriente de la rama 2 elevada al cuadrado por el valor de la resistencia 2. Esto es 0.25 elevado al cuadrado por el valor de la resistencia 2, que es 110, y nos va a quedar 6.875 watts. Podemos calcular la potencia media de la rama 3. El detalle es que de la rama 3 conocemos el voltaje, entonces vamos a cambiar de ecuación y sería el voltaje 3 elevado al cuadrado sobre la resistencia 3. Esto es el voltaje 3, que es 15, pero elevado al cuadrado, entre el valor de la resistencia 3, que es 120, nos va a quedar 1.875 watts. Tenemos el valor de la potencia media en la resistencia 4, que es igual, como conocemos también el voltaje, pues sería el voltaje 4 elevado al cuadrado sobre la resistencia 4, y eso nos quedaría 15 elevado al cuadrado. La resistencia 4 vale 360 y nos daría como resultado 0.625 watts. Y entonces, continuando con los cálculos, vamos a calcular la potencia media de la rama 5. Como conocemos el voltaje, pues vamos a emplear la fórmula en la cual es el voltaje de la resistencia 5 elevado al cuadrado sobre la resistencia 5. El voltaje de la resistencia 5 es 5 elevado al cuadrado, y la resistencia 5, que vale 60, nos va a dar un resultado de 0.41666 watts. La potencia media en la resistencia 6, conocemos el voltaje, entonces utilizaríamos la misma ecuación, que sería el voltaje de la resistencia 6 elevado al cuadrado sobre la resistencia 6. Esto es, el voltaje es 10, ahora sería 10 elevado al cuadrado sobre la resistencia 6, que es 200, nos va a dar un resultado de 0.625
5 watts. Tenemos la potencia media en la resistencia 7. Conocemos la corriente, entonces vamos a usar la corriente de la resistencia 7 elevado al cuadrado por la resistencia 7. Esto es igual a 0.088333 elevado al cuadrado por la resistencia 7, que es 150. Nos va a dar un resultado de 0.16663 y son watts. Después tenemos la potencia media de la rama de la resistencia 8 y es igual a la corriente de la resistencia 8 elevado al cuadrado por la resistencia 8. Esto es 0.08333 elevado al cuadrado por el valor de la resistencia 8, que es de 70, y eso nos va a dar como resultado 0.07776 y son watts. Tenemos la potencia media de la resistencia 9, que va a ser igual a la corriente de la resistencia 9 elevado al cuadrado por la resistencia 9. Esto es 0.08333 elevado al cuadrado por la resistencia 9, que es 80. Y esto nos va a dar un valor de 0.08887 y son watts. ¿Cómo vamos a obtener la potencia total? Bueno, de manera general, la potencia en un circuito, sin importar si es resistivo o con impedancia, se obtiene a través de la suma de las potencias de cada una de las ramas o de los elementos que forman mi circuito. En este caso tenemos 9 potencias. Lo único que habría que hacer para obtener la potencia total es hacer la suma de cada una de esas potencias. Esto es la potencia media total va a ser igual a la suma de la potencia de la resistencia 1 más la potencia de la resistencia 2 más la potencia de la resistencia 3 más la potencia de la resistencia, la potencia de la resistencia 4 más la potencia de la resistencia 5 más la potencia de la resistencia 6 más la potencia de la resistencia 7, voy a escribirlo aquí abajo por cuestión de espacio, más la potencia de la resistencia 8, más la potencia de la resistencia 9. Recuerden que cuando se calcula la potencia en una resistencia es potencia media, por eso todos llevan un su índice M. Y estamos indicando el número de resistencias o de elementos que tenía el circuito. Haciendo la suma de cada una de las potencias que tenemos, en este caso, vamos a tener un valor de 12.49962 y son watts. Que si lo queremos redondear con 2 decimales, como lo he dicho siempre, pues va a quedar 12.5 y son watts. ¿Por qué 12.5? Porque el decimal que sigue es 9 y podemos redondear hasta 0.5. Habría otra manera de obtener la potencia total, y esa es calculando la corriente total y el voltaje total. Vamos a retomar un circuito de lo que ya se tenía. Si recuerdan, llegamos al circuito más simple que se tenía, que era la fuente de voltaje. Teníamos en este caso a la resistencia 1, a la resistencia 2 y a la resistencia C. Recuerden que la resistencia C era 60, lo que se había calculado. La resistencia 1 vale 30, aquí lo tenemos, y la resistencia 2 vale 110. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Pues si ya tenemos el voltaje total, que es el que nos proporciona la fuente, pues podemos obtener la resistencia total. Podemos decir que del circuito la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia C, y la suma de ellos, que es la resistencia 1, que vale 30, más la resistencia 2, que vale 110, más la resistencia C, que vale 60, nos va a quedar que la resistencia total es igual a 200 ohms. Ese sería el valor de la resistencia total. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces la corriente total pues va a ser igual al voltaje, más bien al voltaje total sobre la resistencia total. Esto es 50 sobre 200, que es lo que nos va a dar, y nos va a quedar, permítanme un momento, de 0.25 amperes. Y ya podemos usar las tres ecuaciones. Es decir, en este caso, como son tres valores pequeños, podemos decir que la potencia media total va a ser igual al voltaje total por la corriente total, y esto es el voltaje total, que es 50 por 0.25 nos da un resultado de 12.5 watts. O también podemos decir que la potencia media total va a ser igual a la corriente total elevada al cuadrado por la resistencia total. Esto es 0.25 elevado al cuadrado por 200. Nos da también 12.5 watts. Y por último, la potencia media total pues es igual a ¿quién? Pues al voltaje total elevado al cuadrado sobre la resistencia total. Esto es 50 elevado al cuadrado sobre 200, va a dar 12.5 watts. Y entonces estaríamos ya terminando el ejercicio, en donde calculamos la potencia de cada resistencia. Recuerden que por ser en una resistencia es potencia media, real, activa o promedio. Y la potencia total de dos maneras: a través de la suma de las potencias de las resistencias que forman el circuito completo, que eran 9, y nos da 12.5, o a través de calcular la corriente total, el voltaje total, o únicamente a través del voltaje total, o únicamente habiendo calculado la corriente total. Y con eso estaríamos terminando este ejercicio.